Hay que salir del ruido del mundo. Hay que salir de las carreras de la vida para escuchar la voz de Dios. A veces pretendemos oír a Dios en medio de todo lo que estamos haciendo. Es imposible. Dios no quiere interrumpir nuestras múltiples actividades, porque Dios respeta totalmente las decisiones que hacemos, los planes que tenemos. Entonces Él dice, si tienes un tiempo para mí, pues yo quiero hablar contigo. Y nosotros tenemos un pequeño tiempo este día, a esta hora, para escuchar a Dios. Yo quiero estar muy silencioso ahora porque el texto trata de eso precisamente. ¿Qué mejor que buscar un episodio en la vida de un profeta que Dios le habló así, de una manera tranquila? Y ese profeta Elías. Yo creo que muchos saben de Elías, este profeta de Dios, este profeta que tuvo experiencias extraordinarias con Dios. Y uno quiere aprender de esas personas, porque uno también quiere pasar esos momentos con Dios. Bueno, él tenía un activismo desenfrenado y loco. Su vida era muy alborotada. Su vida era muy confusa hasta cierto punto, porque él era el profeta de Dios, que trabajaba para Dios y que tenía un pueblo que necesitaba de Dios. Entonces él trataba de hacer la voluntad de Dios, como muchos de nosotros que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Y pasaban muchas cosas. Él estaba ahí como muy celoso por las cosas de Dios. Él estaba hablando siempre al pueblo en nombre de Dios. Él estaba haciendo proezas o milagros en nombre del Dios del cual era tan celoso, porque él sí que era celoso de las cosas de Dios. Él era un hombre que estaba acostumbrado a mirar el poder de Dios en la creación. No era cualquier persona. Él había visto la sequía porque él dijo que por su palabra no iba a llover. Después él vio lluvias torrenciales porque él dijo que por su palabra iba a llover. Claro, él estaba autorizado de parte del dueño de la creación. Así que él había visto esas cosas. Imagínense dar una palabra para que no llueva por 3 años o por 3 años y medio. También él estaba acostumbrado a ver el fuego abrasador, porque él vio cuando, o mejor dicho, él pidió de parte de Dios que cayera fuego del cielo y quemara aquel holocausto. ¿Ustedes recuerdan cuando había una competencia ahí con los Baales? Estos Baales mentirosos, idólatras. Entonces ellos no pudieron hacer nada, pero él pidió que cayera fuego y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y hasta el agua que estaba alrededor, ahí en la zanja. Él lo sabía. Además, Elías en una ocasión dijo que cayera fuego del cielo y que quemara 50 soldados y a su capitán. Y cayó fuego del cielo y los quemó, y después otra vez lo pidió y quemó otros 50 y a su capitán también. Y al tercero dijo, llegó ahí muy humilde, ¿verdad? Para que no le pasara lo mismo. Y Elías sí que sabe del fuego, porque incluso en un carro de fuego se fue al cielo. Qué personaje, ¿verdad? Qué increíble personaje. Y él sabía de cómo Dios se puede manifestar y multiplicar las cosas. Cuando hay escasez de comida, él sabía que Dios podía multiplicar la comida. Así que él está muy activo en todo eso y está viendo todas esas cosas. Uno diría, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, bueno, una persona que está viendo así el poder de Dios, la manifestación de Dios, por supuesto que está con Dios y Dios está con él. Pero quiero ponerle una voz de alerta acá. No por fuerza
cuando uno está viendo grandes cosas de Dios, uno está bien con Dios. A veces todavía hace falta algo más. Es que Dios es insondable. Dios es tan sabio. Dios es tan santo. Y nosotros estamos ahí tratando de entender a Dios en todas las cosas de nuestra vida. Y Elías estaba ahí haciendo cosas, hablando a un rey, a un reino completo, a un pueblo completo. Estaba manifestando prácticamente quién era el verdadero Dios. Estaba dando un mensaje de parte de Dios que convencía al pueblo que Elías estaba con el verdadero Dios. Pero estaba demasiado activo. Y estar uno demasiado activo no significa que uno esté bien con Dios. Bueno, también hay 3 grandes manifestaciones acá, porque ustedes saben lo que pasa con Elías, ¿verdad? Elías está ahí y después de que él ha tenido tanto éxito, hay por ahí un dicho que dice, no todas las personas son capaces de mantenerse en el éxito. Cuando uno escala, cuando uno sube un poquito, hay que tener cuidado porque entre más alto está uno, más duro es. Ustedes lo saben. Entonces Elías había tenido un tremendo éxito. Él mismo con sus propias manos degolló a 450 hombres que eran idólatras, estos que se le llaman los Baales, los degolló ahí en el río. Es decir que una gran manifestación de Dios se había dado en su vida. Era como para que él estuviera tranquilo, satisfecho y que él dijera, realmente yo estoy con el único Dios poderoso que hace estas cosas y que me puede guardar siempre, de todos, de cualquier enemigo. Si él me reivindicó delante de toda esa gente, él lo va a hacer siempre. Pero ante la amenaza de una mujer de Jezabel, se llena de pánico y se va. Y según él escapa por su vida. Pero ahí donde él está huyendo, ahí Dios está con él y lo está cuidando, lo está protegiendo. Pero él está deprimido, él está triste, él está pensando que ya su ministerio se acabó. Como uno dice, yo creo que ya esto en mi vida se acabó, ya no hay más, ya no queda nada. ¿Qué manifestación le dio Dios cuando él estaba ahí en la cueva? Porque estaba, como alguien dijo, encuevado. Estaba ahí asustado, estaba ahí escondido y pensando que ahí se iba a morir. Que ya no quedaba otra oportunidad para él. Y cuando nosotros estamos así, es cuando Dios quiere trabajar. Cuando Él ve que nuestras fuerzas se acaban, que nuestros recursos se acaban, que nuestra inteligencia se acaba, entonces es el tiempo de Dios. Porque mientras nos sentimos autosuficientes, Dios sigue esperando. Pero cuando vemos que entonces Dios dice, ahora yo te voy a demostrar quién soy yo. Y que para que tú aprendas también que no dependes de los recursos naturales ni de tus propios recursos, tú dependes de mí. Y Dios quiere hablarle a Elías. Le ha hablado en estas manifestaciones tan grandes, es lo que le llaman las teofanías. Dios le ha hablado así. Pero ahora le va a hablar de una manera distinta. Y esa es una lección para nosotros, que Dios no habla siempre de la misma manera. Él tiene sus formas de hablar. Y en esta ocasión le presenta 3 grandes manifestaciones. ¿Cuáles son? Ustedes las leyeron ahí, ¿verdad? Ahí dice, y aquí Jehová pasaba, y que ahí había entonces un viento, imagínense, que rompía los montes. Tenemos que usar un poco la imaginación para que un viento fuera tan fuerte. Yo me imaginaba un huracán o un tornado, esos que barren con todo. Porque ahí dice que ese rompía los montes. Me imagino a Elías ahí desde su cueva observando cómo los montes se estaban despedazando enfrente de él. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y también dice ahí que había un terremoto
Y Jehová no estaba en el terremoto. No dice de qué magnitud era ese terremoto, pero haber sido un tremendo terremoto que Elías sentía que se le caía la peña encima. Y un fuego. Me imagino esas llamas de fuego, ese fuego que lo iluminó completamente. Pero Jehová no estaba en el fuego. Aunque Jehová sí había estado manifestándose por el fuego, por el viento, por los relámpagos, por la luz, por las nubes, allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando él estaba dando la palabra al pueblo. Y en el Salmo 29 dice, y Jehová, la voz de Jehová truena en esas cosas precisamente. Pero en esta ocasión dice, pero Jehová no estaba allí. Entonces, ¿dónde estaba? Pues, ¿quién no va a pensar, cómo no va a estar Jehová en unas tremendas manifestaciones como esas, verdad? Hasta el canto dice, Señor mi Dios, al escuchar tu voz en los potentes truenos. Pero eso solamente era un preludio de lo que venía después. Era lo que estaba anunciando, que algo venía. Porque Dios quería contrastar precisamente esa vida agitada de Elías con todo lo que él había hecho, con su activismo, con algo diferente. Ahora, Elías, te vas a poner quieto. A Dios a veces le gusta así, ¿verdad? Ponernos quietos. Les hago ahí un pequeño interludio de cómo en mi ministerio en Guatemala estaba muy activo, metido en muchas cosas. Había crecido aparentemente, había llegado a ser el moderador de la Iglesia Nacional Presbiteriana en Guatemala, conociendo a tanta gente, muy activo. Y hablaba mucho, porque claro, como presidente ahí tenía que hablar en reuniones con gente de Guatemala, con gente extranjera. Hablaba mucho. Pero como que Dios me dijo, Gadiel, estás hablando mucho. Y me trajo acá y aquí, aunque tenía ganas de hablar, no podía por el idioma. Y me tenía que quedar callado y a veces sabía que algo estaba pasando, que no era, como que no era bueno para mí, pero no podía hablar y me quedé callado. ¿Y saben qué hice? Creo que ustedes se imaginan lo que hice. Como no podía hablar, entonces empecé a orar. Señor, yo entiendo que me están diciendo cosas y cosas y cosas, pero por favor defiéndeme tú, porque aquí yo no puedo hablar. Y la historia es muy larga, pero Dios ha hecho cosas hermosas. Dios ha hablado. Entonces Elías estaba ahí pendiente de todo eso, estaba viendo esas cosas y él dice, ajá, sí, yo he visto que Dios habla así. Claro, yo he visto que Dios habla así, que Dios ha manifestado su poder. Sí, Dios habla así. Dios manda fuego, sí, yo soy como le llaman, el profeta del fuego. Pero como Dios no estaba ahí, entonces de repente se hace una pausa. ¿Y qué viene después de esa pausa? Un silbo apacible y delicado. Yo no sé cuántos han escuchado así, un silbo, un silbo, pero que da tanta paz. Creo que les contaba que mi papá, como era músico, a veces yo lo escuchaba silbando y hacía unos efectos cuando silbaba que para mí eran tan agradables. Pero después vi una película y en la película se muere el papá de un joven ahí. Pero ese señor también silbaba. Y cuando se muere, entonces el joven anda triste por su papá. Y está caminando por ahí y de repente escucha que alguien silba y es justamente como su papá silbaba. Y él se va siguiendo ese silbo, lo sigue y se desvanece. Pero este silbo apacible que está acá no se desvaneció, sino que ahí estaba Jehová en el silbo apacible. ¿Por qué tenía que estar siempre tronando y quemando y haciendo tantas cosas? Era necesario que se manifestara de esta manera y Él en su sabiduría, Él lo hace. Es lo que muchas veces necesitamos, ¿verdad? Y le habla a Elías y lo comisiona.
Y Elías se percata, y como Dios es tan bueno para contar historias, se dan cuenta que ahí nos deja en suspenso. Dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, él sabía, porque dice, y cubrió su rostro con su manto. Ahí Elías se da cuenta, es Dios, es el Señor. Yo no sé qué silbo, estaba tratando de escuchar silbos apacibles. Y aunque los oía tan bonitos, yo pensaba, ninguno de esos sin duda se parece a aquel silbo que escuchó Elías. Y aspiro y deseo escuchar un día un silbo apacible y delicado, como el que escuchó Elías, pero tal vez yo no lo voy a escuchar, sino que Dios a mí me va a hablar de otra manera, porque Dios es así, ¿verdad? A veces uno quiere escucharlo en el ruido. Ahí están entonces esas manifestaciones de Dios, pero Él está en la más tranquila, donde hay quietud. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, Elías tuvo un retiro espiritual obligatorio. El retiro es realmente una necesidad para todos. Yo no sé cuántos han estado en un retiro espiritual. Levanten la mano los que han estado en un retiro espiritual. 1, 2, 3. Mire que cuesta contar las manos. Pero el retiro espiritual es importante. Uno encuentra en la Biblia que Dios siempre llama a los que Él quiere usar, los llama aparte. Así dice, los apartó, los llamó aparte. Y regularmente es en el desierto, es en un bosque, es en una montaña. Nuestros antepasados en mi país, los mayas, que también son conocidos en otras partes de México, Centroamérica, ellos subían a las montañas cada cierto tiempo del año, porque ellos creían también en un Dios grande. Algunos decían, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. No, pero ellos también creían en un ser supremo. Y ellos subían ahí para contemplar a Dios. Así que el retiro espiritual, eso está en nuestro corazón. Pero si no lo hacemos, hace falta, porque como les decía al inicio, si no nos apartamos a un lugar tranquilo, no vamos a poder escuchar como Dios quiere hablarnos. Hay que hacer un alto a todas esas actividades que son muchas, son demasiadas. ¿Quién tiene tiempo? Miren ustedes, los felicito porque hacen el tiempo para venir a la iglesia. Este es nuestro retiro espiritual también. Aquí venimos yo no sé, pero yo estaba sintiendo algo muy especial con los cantos. El Espíritu de Dios está trabajando, ¿verdad? Ahí está el silbo del Señor. Ahora, Elías entonces tuvo su retiro espiritual. ¿Sabe que él no tomó el tren o la van no, él no pagó un medio de transporte, un Uber, ¿verdad? Para irse a su lugar de retiro. ¿Sabe cómo se fue él? Caminando. Y sin comer. Bueno, Dios como es tan bueno, él se había quedado dormido por ahí debajo de un enebro y Dios lo despertó y le dice, come. Y él comió y se volvió a dormir. Una señal de una persona deprimida, ¿verdad? Se volvió a dormir. Pero Dios lo despierta y le da otra comida. Como que dice, como que te hizo falta, ¿verdad? Lo que viene después, como no sé cómo le llaman los que saben de comidas. El postre, dice Génesis. Le hacía falta el postrecito, le dio el postre también. Y él entonces se levantó, se estiró y dijo, esto sí me dio fuerzas. Y se fue caminando 40 días y 40 noches. Y me quedé sorprendido y dije, wow, qué retiro. No sé quién le gustaría tener un retiro donde tenga que caminar 40 días y 40 noches para llegar a ese lugar. Por ahí en la televisión anuncian, dice, si usted no, busque el bosque más cercano de usted, ¿verdad? Hay muchos bosquecitos bonitos y más ahora con los colores que están ahí en los árboles y todo eso son muy bonitos. ¿Cómo se siente uno cuando está ahí y escucha el canto de las aves? Aquí solo escucha los ruidos de los carros, pero allá hay tranquilidad y el susurro del río también. Entonces Dios lo llevó hasta Horeb, donde Él le dijo, aquí vamos a hacer algo diferente. Mira, toda esa lucha que tú tenías,
estabas muy ocupado, estabas trabajando tanto, estabas haciendo tantas cosas, se acabó. No te preocupes, eso se acabó. Pero todavía te queda una parte importantísima de tu ministerio. Y es que tú vas a ungir a aquellos que harán justicia en Israel. A Hazael por rey de Siria. Y a Jehú por rey de Israel. Y también a tu sucesor, que será Eliseo. Esas 3 personas, mira, van a ser tremendas para aplicar justicia. Porque yo sé que tú eres muy celoso de mi obra. No te preocupes, ellos van a hacer un trabajo perfecto. No se les escapará ninguno, no quedará nadie impune. Ahí habrá total justicia. Y así fue, si uno sigue leyendo, se da cuenta que ahí hubo justicia. Hasta pena da con todo lo que hacían, pero la Jezabel no tocó tierra, como dicen. Pero él tenía que ungir a esas personas. Muy importante lo que él tenía que hacer. Mira, ya no tienes que ponerte a nadie en las rodillas para degollarlo. Ahora tú tranquilo, solo unge a esas personas. Cuando uno piensa que tiene que hacer tantas cosas, tiene que sacrificarse tanto, Dios dice, no te apures. ¿Sabes qué? Lo que yo te estoy diciendo es que tú como un hombre, porque toma en cuenta que solo eres un hombre, un ser humano. No te olvides de eso. Aquí yo soy Dios, yo soy el poderoso. Entonces tú como hombre, sencillamente cálmate. Es que es Dios el que tiene el control de las cosas. Es que Él es el que sabe a dónde lleva el rumbo de cada cosa, aquellas cosas grandes, pero también los pequeños detalles de nuestra vida, Dios sabe a dónde los conduce. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere resolver todo, verdad? Uno tiene que correr más, tiene que madrugar más, tiene que comer hasta comida que no debe comer por las carreras, y hace tantos sacrificios, se agota y no hace lo que tenía que hacer. Entonces Dios dice, no es así. No, es que mire que si yo no tengo 3 trabajos, entonces yo no lo voy a poder resolver. ¿Desde cuándo nosotros somos todopoderosos y autosuficientes? ¿Acaso no creemos en alguien que es el que tiene el control de las cosas y que puede multiplicar como multiplicó la harina y el aceite en aquella casa de la viuda que le dio de comer a Elías y eso no se acababa? Así es Dios. La lección es que Dios nos habla de diferentes maneras y tenemos que preguntarnos hoy, ¿cómo percibimos nosotros la voz de Dios? Porque se trata de percibir la presencia de Dios, de notar la presencia de Dios. ¿Cómo está notando usted la presencia de Dios? Dirá, yo lo estoy notando porque mire, tengo un corazón lleno de gozo. Para qué bueno si es así. Otro dice, bueno, yo lo estoy notando porque mire, yo me siento en un problema serio, pero a la vez tengo como una fe, una confianza, una tranquilidad y puedo descansar. Así está notando la presencia de Dios. Bueno, hay que tratar de percibir esa voz de Dios en el silencio, en la tranquilidad. Es necesario a veces dejar de gritar. Yo no sé cómo le parece a usted una voz de una persona que parece una trompeta, ¿verdad? Y le disparan el oído y me quedó zumbando el oído. Pero cuando alguien viene y le habla con calma. ¿Qué tal? ¿Cómo queremos que nos hablen cuando estamos tristes? Cuando estamos ahí ansiosos. ¿Queremos que alguien venga y nos grite y nos dé un manotazo en la espalda? ¿O alguien que venga y nos hable con paz? Esa voz de esa persona tan dulce, hasta por teléfono, ¿verdad? Esa voz sí que tocó mi corazón. Por otro lado, cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo viene? ¿No es cierto que entramos ahí y hasta que cerramos la puerta todavía nos quedan zumbando los oídos por todo el ruido que hay allá afuera? Así vienen nuestros oídos y venimos aturdidos. Y uno viene para encontrar esa calma. Por eso aquí tiene que haber calma. Tiene que haber paz, tiene que haber amor, reconciliación, relax. Entonces,
hay que dejar un poquito todos esos ruidos estridentes y buscar la tranquilidad con Dios. Elías fue al monte Horeb y ahí Dios le habló. Hoy Dios nos quiere hablar aquí. No tiene que ir usted al monte Horeb, allá a Israel. Llegamos entonces aquí con esa esperanza de que Dios va a tocar y va a hablar a nuestros corazones. Quiero invitarle a hacer una oración en silencio. Usted sabe que muchas religiones ahora hacen demasiado ruido. Y hacen tanto ruido que uno no puede notar la voz de Dios. Entonces Dios dice, cálmense. No hagan como los Baales que gritaban y se sajaban, se sangraban y todo. Cálmense. Es un poco impertinente cuando alguien se arrodilla y pum, y empieza con una gritería ahí que ni siquiera tuvo tiempo para pensar con quién va a hablar. Va a hablar con Dios, y eso no quiere decir que no se puede hablar fuerte y orar fuerte también, se puede. Pero hay que tener calma. Llegue usted así bien relajado con Dios y dígale, Señor, con permiso, quiero hablar contigo. Sé que eres grande, sé que eres poderoso, sé que yo ni siquiera sé tanto de ti, pero soy tu hijo, soy tu hija y quiero hablar contigo. Quiero oírte y quiero sentirte. Y si hace el silencio completo, usted va a oír algo de parte de Dios. Haga ese silencio y trate de escuchar la voz de Dios. Así le habló a Elías.